Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Pastores venid, pastores llegad, a adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, a adorar al niño que ha nacido ya. Ábreme tu pecho, niño, ábreme tu corazón, que hace mucho frío afuera y allí solo hallo calor. Pastores venid, pastores llegad, a adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, a adorar al niño que ha nacido ya. Al niño miró la Virgen, a la Virgen San José. Al niño miran los dos y se sonríen los tres. Pastores venid, pastores llegad, a adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, a adorar al niño que ha nacido ya. No sé si será el amor, no sé si serán mis ojos, mas cada vez que te miro, me pareces más hermoso. Pastores venid, pastores llegad, a adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, a adorar al niño que ha nacido ya. Feliz Pascua de Navidad para todos ustedes que se conectan con nosotros en esta mañana para seguir gozando nuestra fe y con ella el gozo de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que viene para salvarnos, que viene para llenar nuestra alma de mucha esperanza, para demostrarnos que ni el mal, ni el pecado, ni la muerte tienen la última palabra en nuestra vida y en el mundo, sino que es Dios, la palabra de Dios hecha carne, la última palabra que se expresa para beneficio de todos nosotros, que proviene del Padre, del amor del Padre, que tanto nos ama, que nos dio a su único Hijo, para que todos nosotros, creyendo en Él, tengamos vida eterna. Quiero expresarles mi gozo, mi alegría, mi júbilo por celebrar desde la fe, no desde el consumo, como lamentablemente muchas personas celebran en ese tiempo la Navidad, sino desde la fe que llevamos en el corazón, por ser iglesia de Jesucristo nuestro Señor, por ser esposa de Cristo, por ser cuerpo de Cristo, celebrar la Navidad como esa fe nos lo manda y como nos ilumina también esa fe que ya por 2000 años tenemos en el corazón. Vamos entonces a empezar este encuentro de hermanos con el gozo de la presencia del Dios con nosotros, del Emmanuel, del Dios encarnado, del Dios hecho humano por amor a nosotros. Y para eso decimos entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano Señor, te damos gracias por tu gran amor que ha hecho posible que tengamos
participación en tu vida divina a través de tu Hijo Jesús, que deseó participar de nuestra vida humana y por eso se encarnó en el seno purísimo de una mujer, de una virgen, de la Santísima Virgen María, Madre de Jesús, Madre nuestra también, a quien nosotros respetamos y amamos muchísimo, tal y como su Hijo Jesús también la amó. Queremos elevarte nuestra gratitud, Señor, por la manifestación tan grandiosa de tu amor, que no solamente nos has dado la presencia de tu Hijo Jesús, sino que nos has dado también una madre, nos has dado una familia espiritual, la familia de Nazaret, a la que pertenecemos nosotros por ser hermanos de Jesús, hijos de la Virgen María, hijos tuyos también, Señor, que nos amas con todo tu corazón, con todo tu ser. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te pedimos que extiendas el gozo de tu amor, el gozo de la presencia de tu Hijo Jesús a todos aquellos corazones que están tristes, a aquellas personas que sufren de depresión, que están sumidas en la tristeza, que se sienten aisladas, que no ven tu presencia en su vida por diferentes circunstancias que les impiden sentir el gozo y la cercanía de tu amor. Te pedimos, Señor, por todas estas familias que están pasando por muchas dificultades. Te pedimos por aquellas personas que tienen su vida destruida por los vicios, por los malos hábitos, por circunstancias externas totalmente desfavorables a ellos, como la violencia, la inseguridad, la guerra, la pobreza, la falta de oportunidades, la prostitución, la delincuencia, todas estas formas de mal, Señor, que se roban la paz, la alegría en el corazón de tus hijitos y que les impide inclusive en tiempos tan especiales como la Navidad sentirse amados por ti. Bendícelos a todos, Señor, muéstrales la cercanía de tu amor, así como 2000 años atrás lo hiciste con la llegada de tu Hijo Jesús, del Dios con nosotros, así como lo sigues haciendo en la encarnación de tu Hijo, en la celebración de cada Eucaristía que nosotros celebramos, en la que ese pan y ese vino que ofrecemos en el altar se convierten en la encarnación una vez más de tu Hijo Jesús, quien nos dejó el testimonio de su amor al asegurarnos y al cumplir también esa promesa de que en su carne encontraríamos verdadera comida y en su sangre encontraríamos verdadera bebida. Que nosotros, Señor, podamos ser también encarnación de tu amor para las personas que tenemos cerca, en especial para aquellas que más necesitan de ti, para que al mostrar nosotros desde nuestra fe cristiana el amor que tú nos inspiras, el amor que tú nos mandas también, podamos entonces convertirnos en instrumentos tuyos para manifestar la cercanía de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este primer domingo que celebramos después de la celebración del día de la Natividad del Señor, de la solemnidad de la Natividad del Señor, nos permite la Iglesia regocijarnos en el contexto de la vida familiar, en la Sagrada Familia. Celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia, de la familia de Nazaret, de la familia de Jesús, José y María. Y para eso vamos entonces a centrarnos en el Evangelio que lo tomamos hoy de Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 15 y del 19 al 23. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor, por medio del profeta, había dicho: de Egipto llamé a mi hijo. Después de que murió Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel,
porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: se le llamará Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este contexto todavía de la alegría de la Navidad, seguimos entonces meditando en la presencia tan cercana, tan tierna, tan calurosa de ese Emanuel, de ese Dios con nosotros, de ese Dios humanado que viene a ofrecernos la salvación, la vida eterna, la gracia de Dios que habíamos perdido por el pecado de nuestros primeros padres y por el pecado mismo que tú y yo constantemente estamos cometiendo en nuestras vidas. Dios, que nos ama tanto, decidió no quedarse de brazos cruzados al ver cómo nosotros nos condenábamos a una eternidad sin Él, sin el amor de Dios. Y es por eso entonces que una vez acontece esa situación tan lamentable del pecado, Dios toma la iniciativa de prometernos la salvación inmediatamente en el mismo momento en el que el ser humano, el hombre y la mujer, han cometido el pecado. Allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos la respuesta de Dios, la reacción de Dios frente a la desobediencia, frente al pecado de nuestros primeros padres. Una vez que Adán y Eva han desobedecido a Dios y han tomado ese fruto prohibido del árbol que Dios les había encarecidamente advertido no tomar, Dios toma la iniciativa entonces de ofrecernos la salvación. Y decimos al leer, al meditar en ese pasaje de Génesis 3 capítulo 15, cómo aparece ya la presencia de una mujer que es la que se va a convertir en el medio a través del cual va a nacer el Salvador. Dice Dios allá en Génesis capítulo 3 versículo 15: pondré hostilidad entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu linaje, es decir, el linaje de la serpiente, y el linaje de la mujer. Ella te pisará la cabeza, mientras que tú le atacas el talón. Allí quedó ya zanjada no solamente la disputa, la confrontación, la eterna lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio, entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente, sino que también queda establecido el primer evangelio, el protoevangelio. Lo llaman así los estudiosos para referirse al primer mensaje de salvación que desde el momento mismo en el que el ser humano cae en el pecado, Dios ofrece a nosotros para llenar nuestro corazón de mucha esperanza. Y después de ese primer anuncio del evangelio, de ese protoevangelio que anuncia la salvación de Dios para nosotros, en la historia del pueblo de Israel, los patriarcas y después los jueces y después los profetas y después inclusive los reyes se convirtieron en figuras centrales en el pueblo de Israel y en la historia de la salvación universal para nosotros como seres humanos, como humanidad futuramente redimida en Cristo nuestro Señor, de la esperanza que Dios seguía implantando en el corazón de todos aquellos que querían creer en su palabra. Un día iba a venir el Salvador a restaurar toda la creación de Dios que había sido afectada por el pecado, por nuestra debilidad humana, que con tanta facilidad se desprende de las leyes de Dios. Un día iba a venir el Salvador, el Dios con nosotros, el Emanuel. Y esa esperanza de Dios para nosotros se cumple cuando elige Dios a una mujer, a una jovencita, a una virgen, a la que había preservado de toda mancha de pecado, inclusive de la mancha del pecado original, es decir, de la mancha del pecado que cometieron nuestros primeros padres y que seguimos nosotros acarreando por el hecho de ser descendencia de Adán y de Eva.
y que pasajes como el Salmo 51, versículo 7, nos aclara muy bien cuando dice el profeta y el rey David allí, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Nosotros todos, como David, nacemos culpables, nacemos ya con una condenación de pecado original, que la Santísima Virgen María no tuvo, porque Dios la preservó para conservarla como el más puro de los vasos sagrados, en el cual iba a residir como tabernáculo hermoso de Dios para su Hijo, aquel que iba a ser el fruto de las entrañas de esa mujer, de esa virgen, de esa jovencita. Y es entonces en esa mujer en la que se cumplen todas las promesas, todas las ilusiones, todas las esperanzas de Dios para nosotros, y cuando en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, que concibe y que da a luz al Salvador, al Dios con nosotros, sin que de esa manera se destruyera en ella el don de la virginidad, porque la virginidad de esta mujer, de esta jovencita, era la condición, el signo fundamental a través del cual nos íbamos a dar cuenta que el que iba a nacer de ella era el Hijo del Altísimo, el Salvador, el Emanuel, el Dios con nosotros, tal y como lo encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14. Nace entonces el Salvador sin destruir en ella el don de la virginidad, y se convierte la Santísima Virgen María entonces en madre sin dejar de ser virgen. Es entonces ella la Virgen Madre del Salvador, del Mesías, del Dios con nosotros, la señal de la acción milagrosa de Dios orientada a nuestra salvación. Y esa misma salvación que está mostrada, señalada por el signo, por la señal de la Virgen que queda encinta y que da a luz sin dejar de ser virgen, lo encontramos también allá en Apocalipsis capítulo capítulo 12, donde San Juan ve una revelación de un signo, de una señal, y es esa misma mujer la que da a luz al Hijo de Dios, y que no está contaminada por las artimañas y por las insidias de la serpiente, del gran dragón, como lo define allí mismo el apóstol San Juan en ese pasaje, y que viene entonces a la Santísima Virgen María una vez más a convertirse en el gran signo, en la gran señal de la acción maravillosa, de la acción milagrosa y divina de ese Dios con nosotros que nos ofrece la salvación. Jesús, Dios con nosotros, Dios Todopoderoso, pudo haber venido a este mundo de todas las formas posibles. Jesús pudo haber venido como un extraterrestre, pudo haber venido como un dominador, como un rey, pudo haber venido mostrando ya la gloria de su divinidad, y no quiso hacerlo de esa forma, sino que nació Jesús en el seno de una jovencita, de una virgen, y también en el contexto de la vida familiar. Tan importante es la familia que Jesús, al venir a este mundo, quiso tener una. Tan sublime es el regalo de una madre y de un padre, que Jesús, por más que era Dios, Dios Todopoderoso, y por más que desde toda la eternidad y por toda la eternidad era ya el Hijo del Padre eterno del cielo, decidió Jesús, al venir a este mundo, tener una madre terrena y un padre terreno, una madre humana y un padre humano. Ese padre humano, San José, padre adoptivo o padre putativo de Jesús, se convirtió en guardián no solamente de Jesús, el Hijo de Dios, sino también de la Santísima Virgen María, esposa del Espíritu Santo. Y 2000 años después, nosotros seguimos reverenciando el amor de Dios que se hace presente en la vida familiar, en nuestro Señor Jesucristo, en ese niño que nace en el pesebre, también en su madre, la Virgen Santísima, que es madre de nosotros también, de los verdaderos cristianos, y que es también parte de esa sagrada familia, San José, a quien la Iglesia ha establecido como patrono, como protector, como cuidador de toda la Iglesia de Cristo, porque así como fue protector de el Hijo de Dios,
de la cabeza, así también es protector y cuidador del cuerpo, que somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Que esta celebración tan hermosa, que en el contexto todavía de la Navidad, nosotros celebramos gracias a la iglesia que nos brinda esta oportunidad tan hermosa de meditar en torno a la Sagrada Familia, nos permita llenarnos de mucha alegría por la familia que Dios nos ha dado y que sigamos con mucha esperanza, con mucha ilusión, también con una fe renovada, pidiéndole a Dios y a la Santísima Virgen María y a San José que sigan bendiciendo nuestras familias, que las sigan fortaleciendo en el amor, en la unidad, en la generosidad y en el perdón, y que todos nosotros como familia tengamos la posibilidad un día de gozar en el cielo de la presencia eterna de Dios, del amor misericordioso de ese Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y que nació justamente en el seno de una familia como tú y como yo. Amén. Y quiero simplemente, como una notita de aclaración, invitarlos a que no se dejen llevar por esta sociedad de consumo que nos dice que la Navidad ya terminó. Esta sociedad de consumo que nos crea necesidades que nosotros no tenemos en realidad, para que compremos muchas cosas y nos volvamos esclavos de las compras y de gastar dinero y de acumular muchas cosas. Nos dice que el 25 de diciembre es la Navidad y que no es el niño Jesús, sino que es Santa Claus, o como lo llamamos en Latinoamérica, Papá Noel, la figura central de esa Navidad, y que pasado el 25 de diciembre ya se termina entonces. Falso. Para nosotros como cristianos católicos es en la víspera del día de la Natividad, el 24 de diciembre, cuando comienza para nosotros la Navidad. Y no se termina el tiempo de la Navidad, sino hasta la celebración del bautismo del Señor, que va a ocurrir varias semanas después de hoy. Entonces, hermanas y hermanos, sigamos gozando la alegría de Jesús en el espíritu navideño, porque para nosotros como cristianos católicos, en esa fe de la que hablábamos al principio, seguimos celebrando la Navidad y se termina hasta el bautismo del Señor, hasta la solemnidad del bautismo del Señor. Y es en torno precisamente a este tema de la Navidad, en torno a lo cual he preparado la catequesis para ustedes el día de hoy. Muchas personas desde fuera de la Iglesia Católica, hermanos protestantes, así también como ateos y paganos, se dedican a atacar a la Iglesia Católica con la idea, con la afirmación, con la crítica, con la calumnia, con la difamación de que la Iglesia Católica celebra el 25 de diciembre la Navidad de nuestro Señor Jesucristo como una demostración pagana de lo que la Iglesia Católica es. Y afirman entonces que no hay ninguna clase de demostración histórica y no hay ninguna clase de argumento histórico tampoco que nos permita a nosotros como cristianos católicos celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Hay mucha desinformación en todos los lados, de manera especial en Internet, que ha afectado la celebración cristiana católica de la Navidad y la ha convertido en muchas personas, lamentablemente inclusive en muchos católicos, como una celebración sí pagana, porque es una celebración ya comercial en la que los adornos y los regalos y Santa Claus o Papá Noel, como decíamos, son los que se roban la atención y no ya la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ha ido pues lamentablemente degenerándose en ese sentido. En esa desinformación han caído muchos católicos que no solamente celebran la Navidad de una forma tan pagana y tan comercial como la que nos ofrece todo el marketing durante estos tiempos de festividades, sino que también llevan ellos a nivel ya de su fe lo que es propiamente la celebración de la Navidad, para no ver allí ninguna razón por la cual se celebra la Navidad el 25 de diciembre. Vamos a crecer en nuestra sagrada fe cristiana católica en relación con este tema de la Navidad, y vamos a aclarar por qué la Iglesia Católica, no desde hace poquitos años o décadas o inclusive siglos,
sino desde hace muchos siglos atrás, porque la Iglesia Católica viene celebrando la Natividad, es decir, la Navidad, es decir, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, justamente el 25 de diciembre. La Biblia no nos brinda la información sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús, pero sí nos ofrece algunos datos históricos en los que se han apoyado tanto los padres de la Iglesia. Cuando se habla de padres de la Iglesia, se habla de aquellos autores, escritores, teólogos, la mayoría de ellos obispos y sacerdotes, papas, inclusive algunos de ellos, que existieron en la Iglesia primitiva y que eran sucesores directos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles, personas a las que los apóstoles mismos, a las que los apóstoles directamente evangelizaron y les enseñaron la fe cristiana católica. A ese conjunto de personas que defendieron la fe, como ahorita lo hacemos los apologetas en estos tiempos en los que la fe cristiana católica, la fe cristiana verdadera, es tan atacada. Así como lo hacemos nosotros ahorita, lo hicieron en su momento todos estos padres de la Iglesia. Entonces, estos padres de la Iglesia, así también como otros historiadores y teólogos católicos, porque en esos tiempos existía una sola iglesia, la iglesia verdadera de Jesús, la iglesia cristiana católica. En esos datos históricos, los padres de la Iglesia y los historiadores y teólogos católicos se basaron para definir la fecha en la que la Iglesia católica, ya desde esos tiempos tan primitivos, tan tempranos en la historia del cristianismo, celebra el nacimiento de Cristo desde hace muchos siglos, pues. Los evangelios nos permiten conocer con precisión la fecha de la muerte, resurrección y glorificación de Jesús, que en el calendario judío corresponde al 14 o 15, día 14 o 15 del mes de Nisán, en el calendario judío, que para nosotros corresponde más o menos con la fecha entre marzo y abril, los meses de marzo y abril. Pero por más que los evangelios nos muestran con precisión esta información acerca de la muerte, la resurrección y la glorificación de Jesús, no nos brindan igual claridad en relación con el nacimiento de Cristo. ¿Por qué pasa esto? Porque Jesús no nació como una figura histórica o como un personaje histórico de importancia, sino como una de las personas humildes y sencillas del pueblo. Y por esa razón su nacimiento pasó desapercibido y no despertó ningún interés por parte de nadie cuando nació. Es muy posterior a la muerte de Jesús, más o menos por allá como entre los años 60 en adelante, cuando se empiezan ya a escribir los evangelios, las cartas de los apóstoles que tenemos en la Santa Biblia, así también como muchos otros escritos que se escribieron inspirados en Jesús, que no eran inspirados por el Espíritu Santo y que por tanto no se incluyeron en el Nuevo Testamento, allá cuando la Iglesia en el año 382, bajo la dirección del Papa San Dámaso I y con la asesoría espiritual de santos tan importantes católicos, como San Jerónimo y San Agustín de Hipona, declaró que esos 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento son libros inspirados por el Espíritu Santo. Es en esos tiempos entonces cuando se escriben todas estas verdades de fe que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras que se refieren a Jesús, y por tanto no habían datos históricos actualizados, digámoslo así, que nos permitieran tener claridad acerca del nacimiento de Cristo. Cuando nace Jesús, nace como un niño más de una familia pobre en el pueblo de Israel, y por tanto no habían anales o registros históricos de ningún tipo que vinieran a solventar o a comprobar el nacimiento, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Es ya en relación con la fe cristiana que el mismo Cristo viene a enseñarnos y que le comunica a sus apóstoles, no para que lo escriban en la Biblia y se vayan a repartir Biblias y a fundar changarritos como pasa ahorita, cuando ya tenemos al menos 70,000 iglesias, entre comillas, iglesias protestantes, todas enseñando con una Biblia falsificada, chafa, pirateada,
una fe cristiana de igual manera falsificada, pirateada y chafa, que es la que enseñan todas estas sectas protestantes. No, Jesús, que es el que nos viene a enseñar la fe que ahorita nos une como cristianos, dejó esa fe en manos de los apóstoles, quienes no a través de Biblias, sino a través de la tradición apostólica, es decir, de la tradere, de la transmisión oral de la fe, se dedicaron entonces a enseñar esa fe cristiana a los padres de la iglesia, en primer lugar, como decíamos ahorita, a las comunidades cristianas que iban formando, y de esas comunidades que son una sola iglesia, en la historia hemos venido entonces a configurarnos como eso mismo, como una sola iglesia, la iglesia de Jesús, que ha estado presente durante 2000 años, durante 20 siglos, y que sigue siendo una y verdadera iglesia de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, es en esos tiempos muy posteriores a la muerte y a la resurrección y a la ascensión de Cristo, cuando se empieza entonces a escribir en relación con la misma persona de Jesús, para que esos escritos de los apóstoles y de comunidades a las que los apóstoles evangelizaban, fueran ellos conservando esas enseñanzas de los apóstoles. Y es entonces cuando empiezan a aparecer todos estos escritos, entre los cuales la iglesia católica, por inspiración del Espíritu Santo, en el año 382, bajo la dirección del Papa San Dámaso I, como ya lo dijimos, elaboró la Biblia, construyó la Biblia, hizo la Biblia. Y muchos siglos después entonces aparecen todos estos ladrones que se hacen llamar pastores, que piratearon la Biblia para formar todos ellos sus propios changarritos, ¿cierto? Pero entonces la razón por la que no se tiene registro histórico del nacimiento de Jesucristo es porque cuando nace Jesús era simplemente un niño más de una familia más humilde del pueblo de Israel que había nacido. Los datos históricos que nos presentan los evangelios y que son los que han servido como base para que los padres de la iglesia, los historiadores y los teólogos católicos hubieran definido desde hace muchos siglos atrás el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús, son los siguientes. Encontramos en Mateo 2, del 1 al 2, que nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Gracias a este dato, que lo tomamos en el evangelio también cuando meditábamos acerca de la Sagrada Familia en esta fiesta tan hermosa y tan importante para nosotros el día de hoy, es seguro entonces que Jesús vino al mundo entre finales del reinado de Herodes el Grande, rey de Judea, y su muerte, que ocurrió en el año 4 después de Cristo, ¿sí? Entonces, ese dato que nos ofrece Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 2, donde nos dice que es en tiempos del rey Herodes donde nace Jesús, cuando aparecen los Reyes Magos para adorarlo, sirve como base histórica muy importante para que la iglesia hubiera definido hace muchos siglos el día, la fecha en la que nació nuestro Señor Jesucristo. Así también, en ese mismo capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, ya en los versículos 22 al 23, que lo leímos ahorita, hace un momento, encontramos que después de la muerte de Herodes el Grande, su hijo Arquelao empezó a reinar en Judea. Y eso les ofrece entonces a los historiadores y teólogos y padres de la iglesia católica una base histórica muy importante para empezar a calcular la fecha en la que nació nuestro Señor Jesucristo. Así también Lucas, que es el otro evangelista de la infancia. Aquí hago una pausita para explicar qué significa eso de evangelios de la infancia y de evangelistas de la infancia. Solamente de los 4 evangelios que tenemos en la Santa Biblia, dos evangelios se dedican a narrar la infancia de Jesús. Mateo, capítulos 1 y 2, y Lucas, capítulos 1 y 2. Son los 2 únicos evangelios de los 4 que tenemos en la Santa Biblia que nos narran entonces detalles de la infancia de Jesús. Y por eso se llaman entonces evangelios de la infancia. Allí San Lucas, en el capítulo 1, versículo 5,
nos dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Y el mismo San Lucas, ya en el capítulo 2, versículos 1 al 7 de su evangelio, nos cuenta lo siguiente. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, que era el emperador del Imperio Romano, ordenando que se empadronase todo el mundo, es decir, ordenó un censo de todo el Imperio Romano. Este primer empadronamiento o censo tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Nosotros como Iglesia Cristiana Católica celebrábamos en los días pasados, antes de la Navidad, las posadas. Y las posadas, que son esa celebración tan hermosa que nosotros tenemos pues en común como Iglesia Cristiana Católica, están orientadas estos días de las posadas a meditar en este pasaje justamente que acabamos de leer, en el que nos permiten meditar, reflexionar vivamente en la presencia de Jesús en el seno de la Santísima Virgen María, que camina con José buscando alojamiento allá en Belén y no lo encuentran, y es entonces cuando les toca irse a un pesebre. Qué bonita celebración esa de las posadas, que nos permite tener así, con el uso de nuestra imaginación, cómo sería de difícil ese momento para María y para José, en ese tiempo pues en el que ya estaba a punto de nacer el Mesías, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Existe una explicación muy extendida y popular entre los cristianos católicos actuales, de la que se aprovechan, como decíamos ahorita, los protestantes, incluso los ateos, personas todas estas de características anticatólicas y aún anticristianas, y por tanto pues anticristos, porque perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Cristo mismo, que difaman y calumnian a la iglesia, como ya lo decíamos, y es la explicación o la creencia de que los líderes cristianos católicos de hace muchos siglos aceptaron el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque a partir del año 274, el día 25 de diciembre, se celebraba en el Imperio Romano el Dies Natalis Solis Invicti, que en español significa el día del nacimiento del Dios Sol Invicto, la victoria de la luz sobre la noche más larga del año. Esta explicación se apoya en que la liturgia de Navidad y en los escritos de los padres de la Iglesia reconocen a Cristo como el verdadero sol que alumbra las tinieblas, al meditar en pasajes bíblicos tan hermosos y cristológicos como Malaquías capítulo 3, versículo 20, que dice: pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos, y saldrán brincando como becerros bien gordos fuera del establo. Y así también Lucas 1, 77 al 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Y Juan 1, del 4 al 5, y después el 9. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y finalmente Apocalipsis 21, del 22 al 24, que dice así, en la revelación de San Juan: pero no vi santuario alguno en ella, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero es su santuario. Aquí en esta revelación, en esta visión que tiene San Juan el evangelista, está hablando de la Jerusalén celestial, y en ella entonces no ve santuario
porque Dios, el Señor Todopoderoso y el Cordero es su santuario. La ciudad, la Jerusalén celestial, no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Basados en pasajes como estos entonces, y en la liturgia de la Navidad, y también en los escritos de los padres de la iglesia, algunas personas pensaban que la adecuación y la aceptación de esa fiesta pagana del sol invicto, del sol, del dios sol, que lo tenían los romanos, no los romanos católicos, los romanos paganos, antes de la implantación y de la expansión del cristianismo, cuando ya se terminan las persecuciones de los mártires y de todos los cristianos católicos que sufrían el odio anticristiano de los emperadores romanos. Antes de esto entonces se pensaba que era por razón de esa adecuación de esa fiesta pagana que se había entonces aceptado el 25 de diciembre como la fecha en la que nuestro Señor Jesucristo, que es el sol de justicia o la luz de Dios o el sol que nace de lo alto, había nacido, ¿cierto? Pero aunque esos pasajes sí se refieren totalmente a Cristo, y por eso decimos que son pasajes totalmente cristológicos, es decir, que tienen a Cristo como centro, no hay pruebas de que esto que se afirma en relación con esta fiesta pagana del sol, del dios sol de los paganos romanos, fuera así. Y parece difícil imaginarse que los cristianos de aquel entonces, cristianos católicos, quisieran adaptar fiestas paganas a su calendario cristiano, litúrgico, especialmente cuando acababan de experimentar las persecuciones de estos emperadores paganos en el Imperio Romano, ¿no? Contrario a esta teoría o explicación tan difundida y popular, hay pruebas de que la Iglesia Católica, tanto del lado griego como del lado latino, es decir, de aquella parte del mundo en el oeste, donde se hablaba más el griego, así también como de esta parte ya occidental, donde se hablaba más el latín, intentaba ya la Iglesia Católica averiguar la fecha del nacimiento de Cristo mucho antes de que se empezara a celebrar esta solemnidad de forma litúrgica. Ojo, incluso en los siglos II y III. Imagínense lo temprano en la celebración litúrgica de nuestra fe, cuando la Iglesia Católica empieza ya a reconocer el 25 de diciembre como la fecha en la que nació nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos creen que el cristianismo celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre porque los padres de la iglesia se apropiaron de la fecha de un festival pagano, del sol invicto, de esa fiesta pagana del dios sol, que se celebraba el 25 de diciembre. De allí que las sectas en estos tiempos nos atacan llenas de odio al afirmar que este hecho convierte a la Navidad en un festival pagano. Sin embargo, vamos a aclarar eso y vamos a demostrar que es una mentira grandísima de los protestantes anticristianos, anticristos y anticatólicos. Resulta interesante saber que la opción del 25 de diciembre es el resultado de los intentos realizados por los primeros cristianos católicos para averiguar la fecha del nacimiento de Jesús, basándose en cálculos del calendario que nada tienen que ver con festivales paganos. Fue más bien al contrario, ya que el festival pagano del nacimiento del sol invicto, la fiesta esta pagana del dios sol, instituida por el emperador romano Aurelio el 25 de diciembre del año 274, fue casi con toda certeza un intento de crear la alternativa pagana a una fecha que ya era muy importante entre los cristianos primitivos, que era la fiesta de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo así? No es como lo piensan los protestantes actuales y los ateos actuales, que por ahí la van con los protestantes, que afirman que la iglesia inspiró la celebración de la Natividad del Señor el 25 de diciembre en una fiesta pagana al dios Sol, que ya tenía el Imperio Romano
desde el año 274, sino que es al revés. El emperador pagano, el emperador romano, que no era cristiano católico, era pagano, Aurelio, en el año 274 estableció esta fiesta al dios Sol para hacerle, digámoslo así, competencia a la fiesta que ya los cristianos católicos celebraban desde hacía varios años, el 25 de diciembre, celebrando la natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la fiesta histórica cristiana católica de la Navidad, el 25 de diciembre, no tiene nada que agradecerle a la fiesta pagana del dios Sol del 25 de diciembre que estableció el emperador Aurelio, sino que fue todo lo contrario. ¿De dónde salió esa idea de la cual después muchas sectas protestantes han tomado para seguir criticando a la iglesia? Esa idea fue sacada de, curiosamente, otro protestante. En el siglo XVII, Paul Ernst Jablowski, un protestante alemán, pretendía demostrar que la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre era una de las muchas paganizaciones del cristianismo que la Iglesia Católica del siglo IV había adoptado, como una de las muchas degeneraciones que habían deformado el cristianismo apostólico puro en el catolicismo. Entonces, es en el siglo XVII cuando un pastor protestante alemán genera esa idea, se inventa esa teoría, y de ahí en adelante entonces todos los protestantes la asumieron como verdadera y se han dedicado entonces a criticar, a difamar a la Iglesia Católica, afirmando entonces que la Iglesia estaba paganizándose al adoptar fiestas paganas y convertirlas en cristianas, y que eso entonces degeneró el cristianismo apostólico en el catolicismo. Muy parecido a lo que enseñan ahorita muchas sectas protestantes cuando dicen que Jesús fundó una sola iglesia y que después esa iglesia se corrompió y al corromperse se convirtió en iglesia cristiana católica, y que llegó después Martín Lutero a depurar o a purificar esa iglesia en el año 1520, cuando se separa de la iglesia católica y funda entonces su changarrito. Pero esa afirmación, que ni es histórica, ni es teológica, ni es bíblica, deja por el piso las enseñanzas de Jesús allá en Mateo capítulo 16, versículo 19, donde dice Jesús, en Mateo 16, 18, perdón, donde dice Jesús: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Si la iglesia que Jesús fundó se corrompió, Jesús nos mintió, porque él había dicho que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra su iglesia, y resulta que sí, porque esa iglesia se corrompió. Falso. Jesús no se equivocó y no nos mintió, y no es cierto que la iglesia que Jesús fundó se corrompió. Eso es una idea protestante para fundamentar la aparición de 70,000 changarritos con 70,000 ladrones cobrando diezmos y aprovechándose de la fe como un negocio. Pero no es cierto, ni bíblicamente ni históricamente, que eso es verdad. Y si lo fuera, resulta que Jesús no es Dios, y Jesús no es la palabra y no es la verdad de Dios, porque nos mintió o se equivocó. Y por supuesto que eso no es verdad. Y la otra afirmación que echa por el piso esta teoría, esta idea, esta enseñanza protestante de que la iglesia que Jesús fundó se corrompió, es la de Mateo 28:20, donde dice Jesucristo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si la iglesia que Jesús fundó se corrompió, ¿dónde estaba Jesús entonces cuando se corrompió su iglesia? Si él había prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? No, tampoco es cierto eso. Y esa enseñanza de Jesús, que afirmó estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, desde el mismo momento en el que funda la iglesia hasta nuestros días y hasta el fin del mundo, se va a cumplir, porque Dios no se equivoca y Dios no se echa para atrás en sus promesas, y Dios no puede engañarse ni engañarnos, porque Dios es la verdad suprema. Esos son los inventos, pues, de los protestantes, que
han querido desacreditar a la iglesia y que siguen convirtiéndose en enemigos de Cristo al convertirse en enemigos de la iglesia. Porque dice Lucas 10:16, quien a ustedes recibe, a mí me recibe. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. En realidad la fecha no ha tenido nada que ver con la paganización de la iglesia en relación con esa fiesta del 25 de diciembre, sino todo lo contrario. Es el emperador Aurelio el que, para también ya como anticatólico en esos tiempos, para oponerse a la fe cristiana que la única y verdadera iglesia de Jesucristo estaba ya extendiendo en esos tiempos, estableció entonces la fecha del dios Sol en el año 274. Este emperador Aurelio, que gobernó desde el año 270 hasta su asesinato en el año 275 allá en el Imperio Romano, era totalmente opuesto, contrario al cristianismo, a la iglesia cristiana católica. Y está documentado que el emperador Aurelio, anticristiano, anticatólico, promocionó el establecimiento de este festival pagano del nacimiento del dios Sol como método para unificar los diversos cultos paganos del Imperio Romano, alrededor de una conmemoración del renacimiento anual del Sol. Esa fiesta no existía hasta que en el año 274 el emperador Aurelio la estableció al ver la fuerza que ya tenía la celebración del nacimiento, de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, el mismo 25 de diciembre, por parte de la Iglesia Cristiana Católica, a la que el emperador Aurelio, así también como muchos otros emperadores antes de él, estaban ya persiguiendo. Miren entonces cómo la historia es una prueba de que la única y verdadera iglesia que existe desde siempre, desde que Jesús la fundó y que va a existir también hasta siempre, porque es la promesa de Jesús, es la iglesia católica. Las sectas protestantes pueden tomar la Biblia y recortarla, acomodarla, manipularla a su conveniencia y pueden ellos enseñar su propia verdad basados en la Biblia, pero la historia no la pueden reescribir, la historia no la pueden ellos borrar y escribir a su antojo, a su voluntad nuevamente. Por eso, hagan ustedes la prueba que se la presentaba yo hace poquito a un hermano que estaba dudando acerca de que la iglesia católica fuera la iglesia verdadera de Jesús. Le pedía yo a este hermano que en su teléfono le preguntara a Siri quién fundó la iglesia católica. Y Siri, que es esta aplicación de voz que tienen los teléfonos de iPhone, le respondió quién fundó la iglesia católica: Jesucristo. Hace 2000 años atrás. Y así también le pregunté a este hermano que hiciera también el intento con Alexa, que es esa otra aplicación de voz que existe pues en la tecnología actual, en la que a través de la voz puede uno darle comandos y órdenes pues a la computadora o al teléfono. Y nuevamente la prueba estaba allí. Alexa respondió también que es Jesucristo el que fundó la iglesia católica hace 2000 años. ¿De dónde toman Siri y Alexa, así también como Google, Wikipedia, todas estas plataformas de información que tenemos nosotros en la actualidad? ¿De dónde toman los datos? De la historia. Hermanas y hermanos, una iglesia que afirme ser la iglesia verdadera de Jesús porque se encuentra en la Biblia, es una iglesia falsa. Porque antes de que existiera la Biblia, existía ya la iglesia. Y la única iglesia que fundó Jesús, y nos lo demuestra no solamente la Biblia, sino la historia, es la iglesia cristiana católica. Entonces, es en el intento de todas estas sectas que son sucursales del demonio para atacar a la iglesia de Jesús, que se dedican entonces a crear todas estas falsas ideas y a difamar entonces a la iglesia de la manera como lo hacen. Miren qué dato histórico tan importante este. El primer testimonio histórico que encontramos de que los cristianos primitivos celebraban la Navidad de Cristo,
es decir, el nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre, nos lo brinda un historiador cristiano católico que se llamaba Sexto Julio Africano en el año 221, mucho antes del establecimiento de la fecha del emperador Aurelio, de la fiesta pagana del dios Sol, que fue en el año 274. Ya desde el año 221, un historiador cristiano católico de nombre Sexto Julio Africano escribía ya en sus libros, en sus escritos, que los cristianos católicos, que eran los únicos que existían en ese tiempo, celebraban ya la natividad del Señor, o la Navidad, o el nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre, miren, el año 221. Así también encontramos otra prueba histórica adicional en el calendario litúrgico filocaliano del año 354, calendario litúrgico católico, cristiano católico, que contiene la solemnidad del nacimiento de Jesucristo con estas palabras en latín: Natus Christus in Bethlehem, Judeae. El 25 de diciembre nació Cristo en Belén de Judea. Datos estos históricos que no se pueden borrar y reescribir, porque la historia ya no se puede cambiar. Lo que se vivió, ya se vivió, ya no se puede cambiar. Los hermanos protestantes pueden falsamente manipular la Biblia, como decimos, pero no pueden manipular la historia. A mediados del siglo IV, en toda la parte latina de la Iglesia Católica, es decir, de esta parte del mundo en la que el latín era más usado, se adoptó el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesucristo. Esta fecha confirmaba la que hacía 2 siglos habían señalado los cristianos romanos como su más solemne celebración. Con el tiempo, la Iglesia Católica empezó a aceptar y a utilizar universalmente el 25 de diciembre como el día de Navidad de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera entonces, hermanas y hermanos, que no pueden ustedes dejarse engañar con esas teorías, esas ideas, esas críticas, esas acusaciones tan falsas que provienen del padre de toda mentira, que es Satanás, y que se extienden a través de sus emisarios, de sus ministros, de sus embajadores, que son todos estos pastores protestantes, lobos vestidos de pastores, animados solamente por la codicia de dinero que cobran en los diezmos y en todas estas formas de extorsión a aquellos a quienes utilizan para enriquecerse, convirtiendo la fe en un negocio. Es por eso que San Pablo nos dice que es el amor al dinero la causa de todos los males. En Efesios capítulo 6, versículo 10, la causa de todos los males es el amor al dinero. Sino que lo digan todos esos pastores protestantes que se convierten en enemigos de Dios, movidos por un Dios para ellos más importante, que es el Dios dinero. Habiendo dicho todas estas cosas, vale la pena entonces reconocer que nosotros como cristianos católicos, aun cuando tenemos claridad frente a lo que celebramos el 25 de diciembre, es necesario tener claridad que nosotros no celebramos una fecha, sino que celebramos un hecho, el hecho del nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, evento absolutamente decisivo en la historia de la salvación, tanto así que partió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Ese hecho es el que sigue alimentando nuestra fe y nos sigue llenando de mucho gozo, porque seguimos celebrando la Navidad. Y yo los invito a ustedes, mis hermanos y mis hermanas que me escuchan, a que no caigan en el error de paganizarse al celebrar la Navidad, como el consumismo nos lo señala, con regalos y decoraciones y luces y Santa Claus y un árbol de Navidad que tiene muchos regalos en la parte de abajo, y enseñándoles a sus hijos que los regalos los trae Santa Claus, sino que la verdad de Dios que está presente en Jesucristo nuestro Señor sea lo que nos lleve a seguir celebrando la Navidad con mucho gozo. A ustedes les deseo entonces una muy feliz Navidad, un año nuevo lleno de muchas bendiciones. Los tengo siempre en mis oraciones. Oren también por mí, por favor, para que sigamos extendiendo el Evangelio a través de este medio que nos permite el Señor, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Una feliz semana y feliz Navidad. Ven con
con nosotros al caminar. Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.